Este mensaje le he titulado Permanecer en Cristo, y es el último mensaje de esta serie tan importante. Yo considero que esta serie que está terminando, que le puse por título Cristo en nosotros, es de lo más importante que el Señor me ha dado, porque es un tema central, el cual nosotros debemos de comprenderlo y caminar en esa dirección, porque todos necesitamos tener a Cristo en nuestros corazones, porque ese es el plan de Dios para toda nuestra vida. Ese es el plan de Dios. Allí tenemos que estar. Ahí es donde todo comienza a florecer. Ahí es donde comenzamos a vivir una vida en victoria sobre las aflicciones. Ahí es cuando podemos decir que somos bendecidos por Dios en toda nuestra vida. Es donde nosotros contamos con su favor todo el tiempo. Ahí es donde podemos decir que nuestra salvación se mantiene. Permanecemos en su salvación. Amén. Así, cuando Cristo está en nosotros, podemos contar con su gracia, pero todo el tiempo, con su gracia. Eso es lo que todos necesitamos. Necesitamos que la gracia del Señor nos acompañe todo el tiempo. Y así, Él va llenando todo vacío que hay en nuestro corazón, todo vacío. Así el Señor va sanando todas nuestras heridas. Sí, cuando Cristo está en nosotros, todo se da ahí. Así es como el Señor nos va limpiando de todo pecado en nuestro camino y va transformando nuestra vida. Sí, eso toma años. El transformar nuestra vida toma años. Pero es cuando Cristo está en nosotros. Por eso es que esa es nuestra posición de victoria de lejos. Así es como vamos a pasar las pruebas que enfrentemos. Porque vamos a pasar pruebas y vamos a seguir pasando pruebas en toda nuestra vida. En las diferentes etapas que pasemos vamos a seguir enfrentando pruebas. Pero con Cristo en nuestro corazón las vamos a poder pasar, porque Él es el que está en nosotros y Él es el que nos da la victoria. Todo lo puedo, dice la Escritura, en Cristo que nos fortalece. Y así experimentaremos la paz de Jesús en medio de la tormenta. Tal vez usted está pasando por una tormenta y pareciera que no la puede pasar. Sufre, duele. Entonces, ¿qué está faltando? Está faltando Cristo en nuestro corazón, porque Él es el que pone gozo en nosotros en medio de la aflicción. Y así, cuando Cristo está en nosotros, podemos entonces recibir de todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Amén. Y podremos vivir esa vida que Él quiere que vivamos, esa vida que Él ha dispuesto para nosotros. Amén. Amén. ¿Cuánto de grande y poderoso y cuántas bendiciones hay para nosotros cuando Cristo está en nosotros? Por eso es que allí tenemos que estar todos. En Colosenses 1:27 nuevamente le recuerdo el versículo, que es que el misterio de Dios para nosotros que dejó allí en las Escrituras es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Allí está nuestra esperanza de que todo lo que nosotros queremos que cambie, todo lo que nosotros esperamos del Señor se dé. Allí en eso está, en que Cristo esté en nosotros, allí está nuestra esperanza. Ahí van a cambiar las cosas. Porque ahí es cuando su Espíritu Santo entra en nosotros. Recién ahí. Y no es que esté y no está, esté y no está. No, Él quiere quedarse para siempre en usted. Que la presencia del Espíritu Santo esté siempre en usted. Ese es el plan de Dios. De manera que usted no tiene que ir a buscar al Espíritu Santo aquí o allá. El Espíritu Santo quiere habitar en usted. Amén. Quiere que nosotros seamos ese templo donde Él pueda habitar. Entonces el problema no es el Espíritu Santo, sino somos nosotros, que no somos ese templo. Y por eso Él no puede habitar. Pero entonces, así, cuando nosotros tenemos a Cristo en nosotros, todo lo bueno comienza a fluir hacia nosotros. Desde dentro hacia afuera. Cuando Cristo está en nosotros, todo lo bueno de Él comienza a fluir hacia nosotros. Como del árbol hacia las ramas. Todo comienza a fluir. Amén. En lo bueno de Él, lo bueno que es Él, comienza a fluir hacia nosotros. Entonces nosotros nos convertimos en personas que queremos el bien para los demás. Porque el que está en nosotros es el bueno. Nosotros nos volvemos cada vez más fuertes. Pero no por nosotros, sino porque el que está en nosotros es el fuerte. Jesús es el fuerte, nosotros no. Pero Él hace que nosotros seamos más fuertes, que podamos dar algo bueno a los demás. No porque nosotros lo seamos, sino porque el que está en nosotros lo es.
Así es como un creyente comienza a mostrar hacia afuera algo que no era antes. Pero no es porque ese creyente haya aprendido y haya cambiado y haya mejorado con la ayuda de Dios, no, sino porque el que está en él hace que todo eso brote hacia afuera, como del árbol hacia las ramas. Y Él, que todo lo puede, hace que nosotros podamos vencer dificultades, aflicciones, tormentas, sí. Porque el que está en nosotros venció todo, venció al mundo. Hace que nosotros podamos vencer toda adversidad que hoy día tal vez usted cree que no puede vencer. Esos temores, esas presiones sociales, presiones de los demás. Eso que usted dice, no lo puedo enfrentar, no lo puedo cambiar. No, ni quiero hablar de ese tema porque no. Esos temores, eso que usted cree que no puede, ese gigante que tiene usted delante suyo y cree que no lo puede vencer, pues cuando Cristo está en nosotros, todo lo podemos. Repito, no por nosotros, sino porque Él ha vencido al mundo y cuando está en nosotros, eso fluye hacia nosotros y sí podemos vencer cualquier situación, cualquier gigante. Él es el que todo lo sabe, Jesús es el que todo lo sabe y cuando Él está en nosotros nos enseña y nosotros vamos a llegar a saber aquello que Él quiere que sepamos, aquello que Él nos revele. Entonces así es como Él nos va dirigiendo para el propósito que quiere que cumplamos, porque el que todo lo sabe, que está en nosotros, hace que fluya eso hacia afuera. No es con nuestro aprendizaje personal o nuestra búsqueda de aprender algo para ser eso que yo quiero ser. No es que lo que yo quiero ser lo voy a llevar a cabo si yo aprendo y estudio, no. Es Él en nosotros el que nos dirige en el camino que Él quiere que vivamos, para el propósito que quiere que cumplamos. Así es de poderoso esto, así es de importante y relevante, que no somos nosotros. No se trata de nosotros aprendiendo para poder hacer, sino se trata de que Él, que todo lo puede y todo lo sabe, dejemos que viva en nosotros, que venga a morar en nosotros y Él es el que hace la transformación en nosotros. Amén. Por medio de su Espíritu Santo, ciertamente, todo es por medio del Espíritu Santo. Pero para que Él esté en nosotros, para que eso suceda, para que este tremendo cambio, este regalo inmenso, este plan de Dios se cumpla en nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Pues tomar decisiones. Esto no es cuestión de solamente ir a la iglesia, escuchar mensajes, orar, qué lindo, eso todo está muy bien, pero usted tiene que tomar decisiones. Y las decisiones que tenemos que tomar en esta primera etapa para que esto suceda, para que Cristo entre en su corazón, porque esto realmente es el comienzo de nuestra vida. El comienzo, recién estamos hablando del nuevo nacimiento, fíjese, de eso estamos hablando. Y es que la mayoría de creyentes en las iglesias ya todavía no nacen de nuevo. Creen que han nacido de nuevo, dicen, sí, yo he nacido de nuevo, yo hice una oración. Pues así no se nace de nuevo. Se nace de nuevo cuando Cristo entra en su corazón, tal cual. ¿Y eso cuándo ocurre? Decimos cuando usted toma decisiones. ¿Qué decisiones? Decisiones de renunciar. Es decir, para que Cristo entre en nuestro corazón, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y la primera decisión que nos llama Jesús, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Porque esto lo hemos visto, estoy como haciendo un resumen de esta serie desde el comienzo. Que Jesús nos hace llamamientos. Y el primer llamamiento que nos hace, ¿se acuerda cuál es? Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Ese es el primer llamamiento. El Señor nos está llamando a que le sigamos, pero tenemos que arrepentirnos. Y ese arrepentimiento es de todo pecado. De todo pecado. Eso es lo primero que nosotros tendríamos que hacer. Y tal vez uno dirá, ya lo hice. Pues fíjese que si usted ha vuelto atrás y ha vuelto a practicar algo de lo que decía que se había arrepentido, pues tiene que volver a hacer eso. Lo primero que tenemos que hacer es tomar decisiones. Y ese es el primer llamamiento que nos hace Jesús, a arrepentirnos de todo pecado. Y así el Señor le sigue llamando, Jesús le sigue llamando a que deje esto, corta con el otro, renuncia a esto. A eso nosotros tenemos que ir respondiendo. Y en la medida que uno vaya respondiendo afirmativamente a cada uno de los llamamientos que le hace el Señor para que deje algo para seguirlo, usted va a estar en el camino correcto, usted está siguiendo el camino correcto. Recordemos que cuando Jesús llamó, ¿verdad? Él iba caminando, iba llamando a que le siguieran. Muchos le respondieron, Señor Jesús, sí, te seguiré, pero déjame primero que haga esto, déjame que haga el otro. Y Jesús le dijo, no, le dijo, aquel que habiendo puesto sus manos en el arado mira atrás, no es apto para el reino de Dios.
Entonces hay muchos que dicen que sí, pero no renuncian a algo, no pueden seguirlo, no pueden seguirlo. Entonces esta primera etapa, para que esto ocurra, uno tiene que renunciar y renunciar a todo lo que nos vaya pidiendo el Señor Jesús a través de su palabra, a través de lo que usted va leyendo, a través de las enseñanzas que está recibiendo aquí. Así es, renunciando a todo, hasta que llegue a renunciar totalmente, entregando el corazón. Amén. Y así es como llegamos a nosotros a hacer nuestra parte para que Jesús venga en nosotros. Cuando nosotros respondemos afirmativamente a todos los llamamientos del Señor Jesús a través de todo lo que, como el Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque Cristo no puede entrar en un corazón que no se ha terminado de rendir a Él. Estamos hablando de que Jesús tiene que entrar en nuestro corazón. Cristo tiene que entrar en nuestro corazón, pero Cristo no puede entrar en un corazón que no ha terminado de rendir algún área. No puede. No se da lugar a eso hasta que este creyente termine de rendir esa área, pero hasta que eso no suceda, no puede entrar Cristo en su corazón. ¿De qué estamos hablando? De corazones dispuestos. Otra vez lo mismo. O sea, todo se trata de que el Señor está buscando corazones dispuestos. Pero un corazón dispuesto para el Señor es aquel que se rinde totalmente a su voluntad del Señor. Pero no aquel que se rinde en casi todo. No hay tal cosa. Porque hay muchos creyentes que han rendido muchísimo al Señor, mucho, pero le falta algo. Lamentablemente, hasta que no se dé total rendición, el Espíritu Santo no puede entrar en ese creyente, Cristo no puede entrar en ese creyente, y esa posición de victoria inmensa que es que Cristo esté en nosotros no se puede dar todavía. Recordemos que cuando Cristo entra en un creyente, hay victoria en todas las áreas, porque Él ha vencido al mundo y entra en usted, y ahora usted puede vencer todo. Amén. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero si ese creyente sigue haciendo su voluntad, aunque sea en un aspecto, en un área de su vida, sigue haciendo su voluntad, sigue practicando lo mismo de antes, con las mismas reacciones emocionales de antes, no quiere renunciar a ellas o no ha decidido renunciar porque vuelve y las practica y se justifica, Cristo no puede habitar en ese creyente aún. Tal vez más adelante sí, esperemos que sí, queremos que sí, pero por ahora no puede habitar en ese creyente. ¿Y ese creyente cómo queda? Pues sigue haciendo las cosas con sus fuerzas. La gracia del Señor no está con ese creyente porque no se lo está permitiendo. El plan de Dios para ese creyente, para que esté en victoria en todas las áreas, no ha comenzado todavía porque ese creyente no termina de hacer su parte, que es permitirle a Jesús entrar en su corazón, permitirle al Espíritu Santo entrar a habitar en él, para que comience ese proceso de transformación en ese creyente. Cuando un creyente se reserva un área, a veces a propósito, a veces sin darse cuenta, pero sigue practicando algo del pasado, es decir, sigue con algo de su pasado en el presente, no termina de cortar con el pasado, ese creyente está haciendo lo opuesto a lo que debería hacer. Entonces el Espíritu Santo no puede entrar porque ese creyente no es un vaso totalmente rendido, no es un barro puesto en las manos del Señor, no lo es todavía. Hay algo allí en ese creyente que todavía sigue haciendo a su manera. Y entrando un poco más en este tema, esto ocurre cuando un creyente valora algo de su vida pasada, cree que algo que está haciendo de su vida pasada pues no está tan mal y que lo debe seguir haciendo de la misma manera. Entonces, ahí hay un tremendo error, porque ese creyente que había dicho, tal vez, que sí le ha entregado mi corazón al Señor, pues sigue practicando algo del pasado. Ese creyente lo que está haciendo es mirando atrás. Porque el Señor dijo que no traigamos al presente cosa pasada, porque Él hace todo nuevo, todo, subrayo, todo nuevo. Entonces, nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor, entregándole todo, para que Él disponga. Simplemente, Señor, tú dispones. Así es como el Señor quiere que nos entreguemos a Él. Así hice yo hace 8 años. Así hice yo cuando le entregué así de esa manera. Señor, ¿qué quieres que haga? Simplemente yo te presento todo. Aquí está todo. Yo no me muevo ahora hasta que tú me digas cómo hacer.
Todo lo puse en sus manos, las finanzas, la familia, todo, el trabajo, simplemente todo. Ahí donde todo comenzó a caminar, ahí donde todo comenzó a mejorar, porque yo me la había pasado años buscando la ayuda del Señor que no llegaba, porque yo todavía tenía un área bajo mi control y yo no sabía que era mi empresa, mi trabajo. Yo lo hacía a mi manera. Yo trabajaba para mí. Y ahí después entendí que yo no tengo que trabajar para mí, para tener, para gastar. Yo tengo que trabajar para el Señor, en lo que Él quiera que yo haga. Si Él me manda a trabajar allá afuera, yo iré. Pero todo es cuando uno se pone en las manos del Señor para hacer lo que Él quiera. Pero nosotros venimos del mundo, con prácticas del mundo, donde ahí hacemos todas las cosas para nosotros. Entonces todo eso tiene que quedar en el pasado y nosotros tenemos que rendirnos al Señor para hacer la voluntad de Él. Y Él que todo lo sabe, Él que sabe cuáles son nuestras necesidades, las necesidades de usted, Él sabe que usted tiene una familia, Él sabe que usted tiene responsabilidades, pues Él se encarga, Él lo sabe todo. Y Él quiere que usted priorice a sus hijos, su familia, pero por supuesto que sí, si Él se los ha dado. No quiere que los abandone, que de ninguna manera. Entonces, Él, que todo lo sabe, Él se va a encargar y Él le va a guiar por el camino correcto. Pero usted no decida por su cuenta y bloqueando esto que le digo porque dice que no puedo soltar esto porque si no, ¿cómo voy a hacer? Ahí hay un temor, ahí hay un temor. Y por ese temor usted no está rindiendo esa área al Señor. ¿Se da cuenta cómo acá interviene mucho esto, el pasado? Nosotros mantenemos algo del pasado que nos impide entrar en lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Recordemos, no traigas al presente cosa pasada. He aquí cosa nueva. Yo hago todo nuevo, todo nuevo. Entonces, no se puede rendir mientras usted siga mirando atrás. Mientras usted siga sin soltar algo de atrás. No se puede rendir, no va a poder entrar Cristo en su corazón. Incluso su forma de pensar. Si usted tiene una forma de pensar conforme al mundo, no la traiga aquí, no la traiga porque eso le va a impedir avanzar, le va a impedir que Cristo entre en usted. Usted tiene que rendir todo, hasta su forma de pensar, sus criterios, su razonamiento. Eso viene del mundo, de la formación del mundo. Aquí todo lo hace nuevo el Señor. Él hace toda cosa nueva. Usted tiene que simplemente orar de esa manera. Señor, aquí estoy. Haz ese cambio en mí, yo renuncio a todo, simplemente me dispongo para ti. Y todos los días orar de esa manera. Y así igual conforme a sus reacciones emocionales. Nuestras reacciones emocionales, solemos reaccionar de la misma manera. Somos tercos, resentidos. No, todo eso, usted renuncia a todo eso y le dice, no más, Señor, no más, ninguna de esas reacciones, no más pensando mal de las personas, no más resintiéndome de lo que me hayan hecho, ofendiéndome de lo que yo creo tal vez que me han hecho, no más. Esas son reacciones emocionales del pasado, donde estábamos influenciados por Satanás para que nos quedemos con esas reacciones y las justifiquemos. No traiga al presente cosas pasadas. Amén. También las críticas, la incredulidad, no, nada de eso. Usted tiene que renunciar a todo eso para que Jesús pueda entrar en usted. Recién para que Jesús pueda entrar. Mientras un creyente no haga esto, su vida lamentablemente sigue sin recibir las bendiciones de Dios. Y sigue sufriendo. Hay sufrimiento porque no está la gracia del Señor en él, porque no le está permitiendo ese creyente. ¿Se da cuenta? Estamos en el sentido contrario. Usted se la puede pasar años en la iglesia, pero si no hace esto, pues no avanza. Usted se la puede pasar 20 años, 30 años en la iglesia, toda su vida en la iglesia, pero mientras Cristo no esté en su corazón, usted sigue dando vueltas en dolor y sufrimiento y viendo cómo tal vez algunos sí reciben y usted no. Porque Cristo no está en ellos. Están apartados del plan de bendición de Dios. Porque comienza ese plan cuando Cristo entra en nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Pero el Espíritu Santo no puede entrar a morar en un corazón que tiene aún áreas reservadas, que ese creyente sea reservado para seguir haciendo algo del pasado, ya sean pecados o prácticas del pasado, pero finalmente todos son pecados. ¿Por qué? Porque es su voluntad la que está ahí, la voluntad del creyente. Y cuando un creyente decide hacer su voluntad, las cosas a su manera, está pecando. Porque está haciendo las cosas a su manera. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios.
Amén. El creyente que está así, que no termina de rendir su corazón al Señor, no puede obedecer a Dios, no puede guardar la palabra de Dios, evidentemente no puede, porque no tiene la ayuda que le da el Espíritu Santo cuando está dentro. No puede obedecer la palabra de Dios, es decir, una sí, a veces no, no puede, no tiene la gracia del Señor, porque no está dentro del plan de Dios, no está dentro del pacto de Dios, no puede, por lo tanto, agradar a Dios. Amén. Y no es cuestión de que se ponga a aprender. Bueno, entonces para hacer esto voy a aprender cómo hacerlo, me voy a inscribir en un curso. No, ya hemos dicho que así no funciona, así no es. No somos nosotros los que lo hacemos, es Cristo en nosotros. Cuando Él entra en nosotros, que nosotros podemos hacerlo, porque no es con nuestra fuerza, ni con nuestras habilidades, ni con nuestro aprendizaje, sino es Él el que lo hace. Cuando está en nosotros, Él hace que nosotros podamos hacerlo. Es por su gracia, es porque Él lo hace. Solamente para eso fue enviado el Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu Santo, no es nuestra. Es por su gracia, es cuando Cristo entra en su corazón. Esto ocurre cuando usted rinde totalmente su vida, su corazón a Él. Entonces no es con aprendizaje que hacemos las cosas, no es con nuestro estudio, sino es cuando Cristo entra en nuestro corazón. Él lo hace. Amén. Cristo en nosotros entonces es el centro del plan de Dios para nuestra vida, para toda esta vida que tenemos en esta tierra. A partir de que Él entra en nosotros, comienza nuestro caminar. Y a partir de ahí, ¿de qué se trata? Y de lo que vamos a hablar en este mensaje, porque hasta ahora le he resumido los mensajes anteriores. De lo que se trata una vez que Cristo entra en nosotros es de permanecer en esa posición. En esa posición porque es la posición de victoria. Es la posición de victoria, pero claro que lo es. Entonces no solamente se trata de que tomemos la decisión, rendimos el corazón y Cristo viene a nuestra vida y sí, Señor, gracias, Señor, ya la hice, ya, ahora sí, todo está bien. Pues ciertamente, en parte sí, en parte no. Sí, Cristo entra en su corazón. Amén. Ahora lo que tenemos que hacer es pues que permanezca todo el tiempo Cristo en nuestro corazón. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que el Espíritu Santo entre en el corazón de usted, hermano, hermana, y allí se quede, y ahí habite, y ahí viva. Amén. ¿Se imagina? El Espíritu Santo todo el tiempo en nosotros, la presencia de Dios en usted. Repito, usted no tiene que ir a buscar la presencia de Dios en este lugar, en este otro lugar. No, la presencia de Dios quiere habitar en su corazón. Para siempre, 24/7, todo el tiempo. Así usted está en absoluta victoria. Eso es el plan de Dios para usted y para mí. Amén. Así, allí tenemos que estar. Nada va a poder contra usted. ¿Por qué? Porque el vencedor del mundo, el que venció al mundo, que es Jesús, está en usted. El Espíritu de Dios está en usted y por lo tanto usted está en victoria en todo. Porque Él ha vencido al mundo. No por nosotros, no por nuestro aprendizaje, no por nuestro estudio. No y no. No es así. Es Él en nosotros el que hace todo el cambio. Por eso es que, repito, esta serie de Cristo en nosotros para mí es la más importante de todas las que yo he recibido de parte del Señor. Hay otras que son muy importantes, pero esta para mí es la número 1. Lo más importante. En esto deberíamos trabajar todo el tiempo hasta que esto se dé. Es decir, está por demás que usted intente otras cosas si Cristo no está en su corazón. Está por demás. Esto es lo primero y aquí debemos de apuntar y todo su esfuerzo de usted, toda su energía, su enfoque debe de estar en que Cristo entre en su corazón y usted tiene que hacer su parte. Es decir, usted tiene que estar enfocada en hacer su parte para que Cristo entre en su corazón. Y de eso hemos hablado hace un momento, que es que tenemos que rendirnos pues a todo. Nada puede haber que no rindamos, nada. Así es como usted va a llegar a esta posición. Entonces, una vez que Cristo entre en nuestros corazones, se trata de permanecer en esa posición. No es que alguien diga, bueno, sí, yo hace años recibí a Cristo. Pues si es que habrá recibido a Cristo, porque algunos creen que es como una oración de decir, yo recibo a Cristo y ya lo recibí, pues no es así. Hemos dicho que es con la renuncia, renunciando totalmente hasta que entreguemos el corazón totalmente, que es que Jesús viene a nuestro corazón, recién ahí. Entonces, pero
se trata de permanecer en esa posición y que Cristo siga habitando en usted, que su Espíritu Santo siga viviendo en usted, que la presencia de Dios siga en usted. Amén. Y aquí quiero hacer el paralelo con el Antiguo Testamento. Ya lo he mencionado en mensajes anteriores, que en el Antiguo Testamento no había esto. No había esto. Es decir, antes de Jesús no había esto. El Espíritu Santo venía, ungía, ¿verdad? Dios ungió a David, ungió a Moisés, ¿verdad? A muchos. Y esa unción venía y se iba. Pero el Espíritu Santo no habitaba en ellos, porque no estaba el Espíritu Santo en la tierra, no estaba, simplemente venía y se iba. Recién con la venida de Jesús, cuando parte Jesús, porque tampoco es mientras Jesús estuvo, Él dijo, les conviene que yo me vaya, para que venga a vosotros el Espíritu Santo. Realmente no se entendía eso bien en ese momento, pero es que el Espíritu Santo viene para morar en nuestros corazones. Eso no había antes. No había en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no moraba en sus corazones, sino venía sobre ellos nomás y los ungía. La unción del Espíritu Santo está desde antes en el pacto anterior y también en este pacto. Pero que el Espíritu Santo more en nuestros corazones, eso no había antes. Eso es el centro del gran cambio de este pacto. Que el Espíritu Santo tiene que morar en nuestros corazones. Jesús, la vida, morando en nuestros corazones. Y ahí todo comienza a funcionar, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahí usted tiene la verdad en usted y comienza a fluir hacia usted, de adentro hacia afuera. Y ahí usted tiene la vida. Porque antes sin Jesús estábamos muertos por nuestros pecados, pero la vida viene a nosotros. Eso es el centro del pacto, de gracia. Y eso no había antes, que es que Jesús tiene que morar en el corazón de nosotros, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Esto no lo ha tenido eso ni David, ni Moisés, ni nadie del Antiguo Testamento, recién ahora, desde la venida de Jesús. Y ahora quisiera que vayamos al libro de Juan 15. Acompáñame porque vamos a leer varios versos de Juan 15. Este es el versículo, el pasaje central de este mensaje. En Juan 15 Jesús habla de esto, habla de este tema. Yo soy la vid, dice Jesús en Juan 15:1. A partir de 15:1 vamos a leer varios versículos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí lo que está diciendo es que Él es el árbol que ha sido plantado por el Padre. Jesús es el árbol y Él ha sido plantado por el Padre Celestial. Todo pámpano, es decir, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, ahora se refiere a los pámpanos, a las ramas. Bueno, no, me adelanto. Nosotros somos las ramas y Él es el árbol que ha sido plantado por el Padre. Ahí estamos los tres, el Padre, el Hijo y nosotros. Nosotros como ramas unidas al árbol. Pero toda rama que no lleve fruto será quitada, dice. Entonces nosotros tenemos que ser esa rama que llevemos fruto. ¿Y cómo hacemos para que llevemos fruto? Aquí está a continuación. Versículo 3. Al versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús nos dice que nosotros como ramas tenemos que permanecer en Él. Permanecer en mí, dice el versículo 4. De eso estamos hablando en esta serie. Es Cristo en nosotros. Nosotros permaneciendo en Él. Somos esas ramas y vamos a poder llevar fruto. Porque dice, versículo 4, aquí, Juan 15:4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Ahí habla de los dos. Nosotros permaneciendo en Él. Y si hacemos eso, Él va a permanecer en nosotros. Entonces estamos unidos, como el árbol con las ramas. Así quiere el Señor que vivamos. Él siendo el árbol, nosotros las ramas, unidos totalmente, nosotros con Él y Él con nosotros. Permanecer en mí, versículo 4, y Él en nosotros. Amén. Unidos totalmente. Así, dice, las ramas no pueden llevar fruto por sí mismas, dice. O sea, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, no podemos llevar fruto, no podemos crecer, no podemos hacer algo bueno por nosotros mismos, eso dice aquí. Permanecer en mí y yo en vosotros como la rama
no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces está hablando de la permanencia. Tenemos que permanecer. ¿Qué significa esto? Que con el tiempo, cuando una rama permanece unida al árbol, con el tiempo esa rama comienza a crecer. Comienza a crecer en el tiempo, en los años. Aquí pasan años, hermano, hermana. Y esa rama se fortalece, crece, se fortalece, madura. Y llega a convertirse en una rama madura. Nosotros hemos estado hablando hace un momento que cuando Cristo entra en nuestros corazones es un nuevo nacimiento. Aquí en este pasaje habla de permanecer en Cristo, es decir, nosotros como ramas permaneciendo en el árbol, nosotros permaneciendo en Cristo en nosotros. Es decir, cuando Cristo viene a nosotros, allí tenemos que permanecer en meses, en años, y cuando eso sucede, esa rama se va fortaleciendo, usted se comienza a fortalecer, no en meses, es años, permaneciendo en el Señor. Y ahora vamos a ver cómo se permanece, pero sigamos. Cuando uno permanece en esa posición, nosotros comenzamos a crecer, y si seguimos creciendo vamos a llegar a madurar, a la madurez. Es decir, salimos de ser bebés espirituales. Nacimos de nuevo, sí, pero van creciendo en la medida que permanecemos. Y pasan los años y llega uno a ser maduro en la fe. Yo creo que según lo que hemos visto en la Biblia, por lo menos son 3 años, que fue lo que a Jesús le tomó discipular a sus discípulos, ¿verdad? 3 años le tomó, por lo menos son 3, pero son algunos años, ¿ve? Entonces, cuando una rama madura ya está lista para llevar fruto. Amén. Asimismo, nosotros, por ejemplo, recibimos la salvación hace un tiempo, pero tenemos que permanecer en eso, permanecer en la salvación, para que no nos sea robada. Todo lo que el Señor nos da, hermano, todo lo que el Señor nos da es para que permanezcamos en eso. Si no, lo podemos perder. Porque ¿qué dice aquí? Otra vez el versículo 4. Dice así, como rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid. Así tampoco, si no permanecen en mí. Es decir, un creyente puede haber recibido al Señor, puede haber recibido a Cristo en su corazón, puede haber recibido al Espíritu Santo en su corazón, pero tiene que permanecer allí. Porque si no permanece, no puede llevar fruto. No lleva fruto. Si no permanece, no crece y no logra llegar a la madurez. ¿Se da cuenta? Entonces no es así nomás como que ya yo lo tuve alguna vez y ya no lo voy a perder. Pues aquí dice que sí. Aquí dice que sí, que se puede perder. Y eso dice en el versículo 6. Fíjese qué dice en el versículo 6 ahora. El que en mí no permanece, es decir, un creyente que tal vez recibió a Cristo en su corazón, tal vez efectivamente rindió su corazón, Jesús vino a su corazón, amén, gloria a Dios, comenzó su vida nueva, nació de nuevo. Pero ¿qué dice en el 6? El que en mí no permanece, otra vez Jesús dice, el que en mí no permanece. O sea, ese creyente que comenzó bien, tiene a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo vino en su corazón, pero no permanece en esa posición, será echado fuera como rama y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Eso dice en el versículo 6 de Juan 15. Entonces, como verá, no se trata solamente de que Jesús entre en nuestro corazón, que es algo grandioso, pero se trata de que permanezca en esa posición, de que Jesús se quede en nuestro corazón, que el Espíritu Santo se quede y more, habite en nuestro corazón para siempre. Esa es la gran lucha nuestra, hermano. Esa es la gran lucha, que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón y no se vaya. Porque Él no se quiere ir. Lamentablemente somos nosotros quienes lo echamos. ¡Qué terrible! Pero así vamos a ver, vamos a seguir viendo. Entonces, este versículo 6 es tremendo porque dice que el que no permanece en mí será echado, como esa rama que no permanece, y será cortada y echada al fuego. Entonces, un creyente puede haber recibido al Espíritu Santo en su corazón porque rindió su corazón, entregó su corazón, pero si no permanece en esa posición, hermano,
ese creyente está echando fuera al Espíritu Santo. Lo está echando fuera. No es que el Espíritu Santo se vaya porque quiere irse, sino Él no se quiere ir. Somos nosotros los que lo echamos. Vamos a ver por qué pasa eso, pero sigamos en el versículo 7. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Miren lo que dice acá el Señor. Aquí lo que está diciendo, está hablando de bendiciones. Está hablando de respuestas a nuestras oraciones. Si permanecen en mí, es decir, cuando Cristo está en usted y usted permanece en esa posición, pidan todo lo que quieren y os será hecho. Esto es una promesa también, esto es una promesa. Está prometiéndolo Jesús. Y es una promesa de bendición y recompensa por estar permaneciendo en esta posición. Es una posición ciertamente de renuncia. Es una posición de haber renunciado a nuestro corazón, permaneciendo en esa posición, dice, sin mirar atrás, ¿verdad? No. Ahí sería salirnos de la posición. No debemos mirar atrás. No debemos de volver a las prácticas del pasado. Eso sería salirnos de esta posición. Verso 11. Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces ahora Jesús está hablando de gozo, que esto que nos ha dicho, esto que debemos de hacer es para que su gozo esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido. Es decir, cuando Jesús está en nosotros y permanecemos en Él, permanecemos en esa posición, el gozo de Jesús, Él tiene ese gozo, Él es gozo. Ese gozo brota hacia nosotros. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Amén. Y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Cuando Cristo está en nosotros, entonces, si permanecemos en esa posición, el gozo del Señor comienza a brotar en nosotros. Fíjese, cuando viene el gozo, ¿qué sucede? Pues en usted ya no hay tristeza. En usted ya no hay abatimiento, porque llegó el gozo del Señor. Amén. Por eso que esto es tan poderoso. Nosotros a veces creemos que tenemos que alegrarnos con nuestra forma, ir a tal sitio para alegrarme, no, ir a este otro lugar para sentirme mejor, para tener, no, distracción, alegría, gozo. No, aquí no dice eso. Aquí dice que el gozo es de Jesús y Él, cuando permanecemos en esta posición, Él nos lo da a nosotros. Así funciona, ahí de adentro hacia afuera. Cuando Él está adentro, fluye hacia afuera. No es que nosotros lo vayamos a hacer con nuestras fuerzas o con nuestro estudio o que nos ponemos a cantar y nos gozamos. Eso será algo temporal, hermano, pero esto que le digo es permanente. Es otra cosa. Este es el Señor, el gozo del Señor. Entonces, fíjese, lo primero que hace el Señor, lo primero que hace el Espíritu Santo cuando está en nuestro corazón, lo primero, yo creo que son los 3 frutos del Espíritu, los primeros, amor, gozo y paz. ¿Se acuerdan? Los frutos del Espíritu Santo, ahí son varios, de los cuales los 3 primeros son amor, gozo, paz. Son lo primero que nos da el Señor. ¿Y por qué? Porque lo primero que quiere hacer el Señor en nuestras vidas, que es llenar nuestros vacíos. Vacíos emocionales, vacíos existenciales. Y lo llena con amor, gozo y paz. Por ejemplo, hay muchos creyentes, mujeres mayormente, pero hombres también, que tienen falta de amor. Vienen a la iglesia con falta de amor. ¿Por qué? Porque hay un padre ausente o una madre que los abandonó. Entonces tienen un vacío emocional, una orfandad, porque sus padres los abandonaron. Abandono, otros creyentes que han sido abandonados por sus esposos, por sus cónyuges, mayormente mujeres, pero también hombres, que los esposos las abandonaron, las dejaron. Entonces sienten ese vacío de parte de su cónyuge. Otros creyentes que tienen rechazo, que se sienten rechazados por ese abandono, por esa ausencia. ¿Eso qué es? Todo esto que se resume, falta de amor. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo? Ni bien entra en el corazón de un creyente, cuando ese creyente se rinde su corazón a Él, comienza a poner ese amor. Y lo hace rápido, hermano, porque sabe que lo necesita. Sabe que este creyente, este hombre, mujer, lo necesita. Entonces, qué importante es este tema, porque así es como comienzan a llenarse los vacíos emocionales que tanto creyente tiene.
Esto no se sigue en un curso, hermano. Esto no es que usted lo vaya a recibir por un curso. Es el Espíritu Santo en usted. Es cuando Cristo está en usted que Él lo pone esto. Como acabamos de leer en el versículo 11 de Juan 15, que es el gozo del Señor. Se refería exclusivamente al gozo. Pero aquí estamos hablando del amor. El amor, como el amor del Señor comienza a entrar en usted en la medida que usted permanece en esa posición. El amor comienza a fluir y comienza a llenar todo vacío que usted traía de pasado, ese rechazo, ese abandono, esa orfandad va desapareciendo y va viniendo el amor que todo lo llena. Y ese creyente deja de tener esa orfandad, abandono, rechazo, deja de tenerlo, simplemente no sabe ni cuándo ocurrió ni cómo ocurrió, pues ya no lo tiene. Ahora tiene amor en su corazón y ahora quiere dar amor a los demás, es decir, tiene para sí mismo y tiene para dar a otros. Así es el amor de Dios. Y ese amor quiere depositarlo en usted, hermano, hermana, en usted. Eso quiere hacer. Y eso lo hace el Espíritu Santo cuando entra en un corazón, cuando Cristo entra en nuestro corazón. Pero para eso nosotros tenemos que hacer lo que ya hemos dicho antes. No es cuestión de oración, es cuestión de decisiones. Pero sigo, ¿qué más quiere hacer el Espíritu Santo? Hemos dicho 3 cosas, los 3 primeros frutos. Amor, gozo, paz. Gozo, ya lo hemos dicho. Está en el versículo 11. Que donde había tristeza, el Señor eso lo cambia y el Espíritu Santo comienza a fluir gozo de adentro hacia afuera. Usted no lo tiene que buscar. Usted no tiene que ir a buscar el gozo ni hacer algo para tener gozo. No. Usted lo que tiene que hacer es permanecer en esa posición de rendición. Ya no haciendo su voluntad, haciendo la voluntad de Dios. Permanecer en la posición de rendición cuando entregó su corazón. Simplemente permanecer en esa posición buscando hacer la voluntad del Señor, que Él le dirija su vida, usted ya no haciendo la suya. Y el gozo fluye a usted. Y donde había tristeza, pues ya no hay. Donde había dolor, pues ya no hay gozo. Siguen habiendo situaciones difíciles, siguen habiendo problemas, pero en usted lo que hay es gozo, confianza, que el Señor está ahí. Amén, eso hace el Señor. Que en medio de la tormenta usted duerme tranquilo, usted tiene gozo porque sabe que el Señor está en usted. Y así es, Él es el que nos da convicción de eso y usted camina seguro. Camina en gozo, a pesar de. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo en nosotros, hermano. Eso es poderoso, eso es tremenda victoria. Le estoy hablando de unos ejemplos. El tercero, que es paz. Habíamos dicho amor, gozo, paz. Paz. La paz, ¿qué tan importante es? ¿Qué tan importante es la paz? Porque usualmente los creyentes, ¿qué tienen? Tienen temor, tienen inseguridad, tienen dudas, tienen ansiedad. ¿Qué le falta? Le falta paz. Y aquí es que dice que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, el Señor, cuando hay un creyente nuevamente que permanece en esta posición, teniendo a Cristo en su corazón, la paz del Señor comienza a fluir de adentro hacia afuera. Del Espíritu Santo que está en él hacia afuera. Y ese creyente que antes tenía temor, comienza a irse ese temor y viene la paz. Ese creyente está en paz. Ya no hay ansiedad. No hay ansiedad, desaparece. Usted no tuvo que hacer nada para cambiarla, simplemente que usted permanece en esa posición de rendición y la paz del Señor brota hacia usted. Esto que estoy diciendo, hermano, es poderoso, es maravilloso. Este es un regalo, usted no lo tiene que hacer. Si se da cuenta, nosotros no lo tenemos que buscar, es Él el que lo hace. Por eso que este es gracia, este es un regalo de Dios para nosotros. El Señor, voy a hacer un paréntesis, el Señor, al ver nuestra necesidad, al ver este mundo así como estamos y sus hijos totalmente agobiados por preocupaciones, angustias, temores, cantidad de situaciones en contra, abandono, rechazo, el Señor envía a su Santo Espíritu, envía a Jesús primero y después a su Santo Espíritu para que habiten en nuestros corazones. Y a partir de ahí, Él comienza a llenar todo vacío, Él comienza a sanar toda herida. Se dan cuenta, es un regalo. Lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Es recibirlo, es de permitir que Él entre. ¿Y cómo permitimos que Él entre? Sí, ya lo hemos dicho, lo repito una vez más, es renunciando, rindiendo nuestro corazón a Él. Sigo. Ese creyente que tenía inseguridad, dudas, andaba inseguro y por lo mismo tenía también falta de paz. Entonces, ¿qué pone el Señor? Pone esa seguridad. De tal manera que ese creyente, el Señor le da seguridad de que ya no está solo, que el Señor está con él, que el Espíritu Santo mora en él.
Y a partir de ahí ese creyente sí puede caminar seguro. Es decir, pasa de inseguridad a seguridad. Pasa de tener temor a tener seguridad. El temor se va. Entonces le he mencionado algunas cosas que es de lo primero que hace el Espíritu Santo cuando entra en el corazón de un creyente, ese creyente que recibe a Cristo en su corazón, ese creyente que tiene a Cristo en él. Ahora sí vamos al otro tema, que es ¿qué tenemos que hacer entonces para permanecer en esta posición? Pues tenemos que permanecer, hermano, hermana, en la decisión de haber rendido nuestro corazón. Simplemente permanecer en esa posición. ¿Cómo Cristo entró en nuestro corazón cuando nosotros nos rendimos totalmente a Él? Rendimos nuestro corazón a Él, nuestra voluntad, nuestra vida a Él. Previamente teníamos que habernos arrepentido de todo pecado y haber respondido los llamados de Jesús a todo lo que nos pidió que nos rindamos, y ahí pasan meses, poco a poco, hasta el día que terminamos de rendir nuestra vida al Señor, nuestro corazón a Él. Y tenemos que permanecer en esa posición. Ahí está. ¿Cómo permanecemos en esa posición? Pues luchando todos los días por no hacer nuestra voluntad. Luchando todos los días por no volver a mirar atrás. No, ya no más. Luchando todos los días por no traer el pasado al presente. No, ya no. Si usted no sabe cómo resolver algo, usted tiene que pedirle dirección al Señor, a Jesús. Porque Él es el que le dirige, Él es su pastor. Y dejarse guiar por sus pastores aquí, que somos nosotros, guiándolo, para que usted no vuelva a mirar atrás. Pues no vuelva a hacerlo. No vuelva a justificarse. Porque la mayoría de creyentes caen y miran atrás, la mayoría. En la Biblia lo señala. Que miran atrás. Entonces, en Lucas 9:23, San Lucas 9:23 habla de esto que le he mencionado hasta ahora. Habla de que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para poder seguir a Jesús tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día. Negarse a sí mismo, hemos dicho en mensajes anteriores, que es rendir el corazón. Negarse a sí mismo es negarse a hacer su voluntad, es renunciar a tu voluntad, es rendir el corazón, es renunciar, entregar tu vida al Señor. Ahora, ¿qué es tomar tu cruz cada día? Es morir cada día. Es decir, cada día cuando en nosotros quiera brotar nuevamente el hacer nuestra voluntad, tenemos que hacerla morir. Es decir, cada día vamos a ser tentados a volver a tomar las riendas de nuestra vida, a querer hacer algo, a querer resolver esto a mi manera como lo hacía en el pasado. Cada día vamos a ser tentados a volver a hacer nuestra voluntad. Entonces cada día tenemos que morir cada día a nuestra voluntad. Eso significa tomar nuestra cruz cada día, crucificarnos cada día. Cada día. El Señor, qué bien, realmente dijo esto, porque así tal cual es. Cada día vamos a ser tentados, van a surgir problemas en casa, diferentes situaciones, y usted se va a sentir presionado por resolver cosas a su manera. Es que lo tengo que hacer, es que mira, tengo esta presión por acá, presión por allá, tengo que resolver cosas. Y va a ser tentado usted a querer hacer su voluntad para querer resolver esas cosas. Pues no lo haga, porque usted tiene que permanecer en la posición de victoria. ¿Cuál es? Haber rendido su voluntad. Y lo que tiene que hacer usted es ir al Señor y decirle: ayúdame, Señor, porque yo ya decidí no hacer mi voluntad. Ayúdame a resolver esto. ¿Cómo hago, Señor? Guíame, dirígeme, Señor. Ayúdame. Y eso es lo que tiene que hacer usted. Permanecer ahí, porque ahí es donde el Señor se manifiesta en usted. Ahí es donde entra el Todopoderoso. Ahí es donde entra el Señor de señores. Ahí es donde usted comienza a ver la manifestación del Señor en su vida. Cuando usted se rinde, cada día. Puede venir una enfermedad, puede venir una crisis, no interesa el problema que sea, no interesa la tormenta que sea, Dios es todopoderoso y ahora Él habita en usted. Pero usted no caiga y vuelva a hacer su voluntad. No caiga porque estaría mirando atrás. No caiga. Usted va a ser presionado, sí. No se desespere, porque eso es lo que va a querer el enemigo. Lo va a tentar a usted, lo va a presionar a usted para que usted se desespere como Saúl, como el rey Saúl, y se desesperó y lamentablemente no esperó a que viniera el profeta Samuel. Si usted se desespera y no espera a que el Señor obre, pues usted estaría cayendo como el rey Saúl. Entonces se da cuenta, esto de permanecer en esta posición de victoria no es que sea fácil, no lo es, como tampoco lo fue para el rey Saúl. Entonces nosotros tenemos que luchar
por mantenernos en esta posición, por permanecer en esa posición. Usted tiene que orar todos los días. Pedirle, ayúdame, Señor, a que no vuelva mi yo a vivir, a querer resolver las cosas, que la carne no vuelva a querer vivir. No, usted ya renunció a eso, a su vida pasada, a la carne, a hacer las cosas a su manera, a su voluntad. Es una lucha. ¿Qué dice en 2 Corintios 5:15? 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, se refiere a Jesús, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que nos dice aquí es que Jesús murió para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para Él. Es decir, ya no vivimos para hacer nuestra voluntad, hermano, vivimos para hacer la voluntad de Él. Es así. Esa es nuestra posición de victoria, permanecer en eso. Es una lucha, hermano, porque para nosotros es difícil todo esto, porque no hemos estado acostumbrados a vivir así. Hemos estado acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Pero cuando usted entrega su corazón, está entregando su voluntad, no vuelva a ella. Cuando usted se niega a sí mismo, esto tiene que ser una decisión firme y para siempre. Firme, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esa es su posición de victoria. Porque cuando usted se rinde a su voluntad y usted simplemente entrega sus opciones, sus decisiones, sus planes, usted comienza a ser dirigido por Él. Usted comienza a cumplir este versículo. Usted ya no vive para usted, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por usted. 2 Corintios 5:15. En eso consiste esta vida cristiana, hermano, en que usted ya no viva para usted, sino viva para Él, que murió y resucitó por usted. 2 Corintios 5:15. Entonces esto no se trata de obediencia, no se trata de perfección, se trata de rendir nuestra voluntad para que Él sea el que nos dirija y así nosotros podamos obedecer la palabra de Dios, para que podamos caminar en victoria, para que podamos agradar a Dios. Es Él el que lo hace en nosotros, pero nosotros tenemos que hacer algo difícil, que es renunciar a nosotros, rendir nuestra voluntad. Qué difícil es. Se trata de que nosotros no tenemos que hacer, tenemos que dejar de hacer. Y ahí, esto es en esta primera etapa. Más adelante sí vamos a hacer y hacer mucho, porque más adelante comienza la etapa de servir. Cuando nosotros comencemos a servir al Señor, ahí vamos a tener que hacer y mucho. Pero ahora, en esta primera etapa, es renuncia. Es renuncia. ¿Por qué? Porque es la única manera de seguir a Jesús. Repito el pasaje de Lucas 9:23. Jesús no dice en Lucas 9:23. Este pasaje es, realmente, yo mucho lo uso este pasaje porque encierra mucho contenido, mucha profundidad. Que es, Jesús nos dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera seguirme, es decir, el que quiera seguir en el camino de salvación, el que quiera seguir en el camino de la vida eterna, pues esto es para todos. Todos tenemos que estar ahí. Pues ¿qué dice Jesús? Niéguese a sí mismo. Es decir, ríndase totalmente. Tome su cruz cada día, es decir, lo que hemos dicho, muera usted mismo, después de haberse rendido, después de haberse negado a sí mismo, que es una decisión total, no parcial, total. A partir de ahí, todos los días va a tener que renunciar a usted cada día porque va a ser tentado a volver a hacer su voluntad, hemos dicho. Ahora, ¿qué pasa con este creyente que no ha hecho esto? Que no ha hecho esto, pero lo tiene que hacer. No hay otra salida. Este es el camino. Esto, mejor dicho, Jesús está diciendo que estos son los requisitos para seguirle. El que quiera seguirme, entonces ese es el requisito para seguirle, que nos neguemos a nosotros mismos y que muramos cada día. Entonces ese es el requisito para seguirle. Todos estamos acá para seguirle al Señor, porque no hay otro camino más que seguirle. No hay otro camino de salvación, es de seguirle a Jesús. Y Él nos guía en el camino y nos mantengamos en toda esta vida. No hay otro camino. Entonces si alguno no lo ha hecho, pues lo tiene que hacer. Si no, ¿para qué está aquí? Usted no está para servir a las tinieblas, no está para estar apartado del camino de Dios, no. El único camino es este, es seguir a Jesús. Y para seguir a Jesús tenemos que cumplir con estos requisitos. Entonces yo lo que le estoy haciendo es le estoy enseñando lo que hay que hacer para entrar en el camino. No hay otra opción.
No hay otra opción. La otra opción, evidentemente, es estar apartado de la voluntad de Dios. Nadie quiere estar ahí. Por eso digo que no hay otra opción. Nadie quiere estar en los brazos del enemigo. Pues nadie quiere. Por lo tanto, no hay otra opción. Esta es la única opción. Jesús no nos dejó otra opción. Él es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. El que entra en seguir siguiéndolo a Él, entrará en todo eso. El que no, se lo pierde. Amén. Muy importante esto. Ahora, el Espíritu Santo entonces no puede entrar a obrar, a hacer esa transformación, a darnos todo eso en un corazón. No puede entrar en un corazón que no se ha rendido totalmente a Él. Si en un creyente todavía hay pecado, hay práctica de pecado, me refiero a eso, a estar practicando algún pecado que no termina de rendirlo, porque lo practica, entonces ese creyente lo que está haciendo es empujando al Espíritu Santo fuera. Está echando al Espíritu Santo fuera. El pecado nos separa de todo este plan del Señor. Lo que tenemos que hacer con nuestros pecados es arrepentirnos de ellos. Pero un creyente que lo sigue manteniendo es como que una parte de su corazón se la ha entregado al enemigo, a Satanás. Porque el pecado viene de Satanás. Entonces el Espíritu Santo no puede entrar en un corazón para dirigirlo, si hay una parte de ese corazón que el mismo creyente se lo ha entregado al enemigo. Pues así no puede obrar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es santo y no puede estar contaminado con el pecado. No puede unirse con el pecado, no. Y tampoco el Espíritu Santo puede entrar a la fuerza a un corazón, no puede. Él nos ha dado libre albedrío a nosotros. Dios nos ha dado libre albedrío. Nosotros decidimos por nuestra vida. O le entregamos el total control al Espíritu Santo para que nos dirija, nos guíe, o se lo sigue dejando al enemigo, que ya lo tiene. No se lo tiene que dar, ya su corazón lo tiene el enemigo. Usted renuncia a todo para entregárselo al Señor y que lo guíe el Espíritu Santo hacia el camino de victoria, hacia la vida eterna, hacia un camino de promesas, de bendiciones para usted. O usted se lo sigue dejando al enemigo para que le siga haciendo sufrir, apartado de los caminos del Señor. Si se da cuenta, todo está en nosotros. Nosotros decidimos. Esto tiene que ver con decisiones. Aquí no es para que usted se ponga a orar en esto, es para que usted decida esto y después se ponga a orar para que el Señor le ayude a mantener su decisión. Pero estas son decisiones que hay que tomar. Usted necesita tiempo para evaluar cómo ha estado viviendo. Esos pecados que usted tiene en su corazón todavía, esas áreas en su corazón que todavía no ha renunciado, eso que usted trae del pasado y que todavía sigue manteniéndolo y que cree que no lo puede soltar, porque hay una presión, algún temor, hay alguna duda, cree que no va a funcionar. Entonces hay algo ahí que le está impidiendo avanzar, hay algo que está por encima del Señor, un ídolo por ahí que usted tiene que le da importancia, que lo tiene con mucha relevancia y que le impide dejarlo, le impide cambiar. Entonces usted tiene algo ahí que le está impidiendo entrar en esto. En eso tiene que estar enfocado usted, porque esto es prioritario y no se puede avanzar de otra manera. Esta es la única. Fíjese, el Espíritu Santo no puede entonces convivir con el pecado. No puede habitar en un corazón contaminado por el pecado. Aun si sea algo mínimo de pecado que hay en un creyente, no puede habitar ahí. Y repito, no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de un creyente que no ha rendido, no ha decidido renunciar a un pecado, sabiendo que lo tiene. No puede el Espíritu Santo entrar ahí. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser muy severos en esto, así como Jesús nos enseñó a ser muy severos con respecto al cuidado del templo. ¿Se acuerda cuando Jesús en la Biblia nos enseña que Jesús fue muy severo, muy riguroso para echar fuera del templo? Me estoy refiriendo al templo físico, del templo del Señor. Echó fuera todo lo que contaminaban el templo, que estaban afuera vendiendo cosas que no debían estar allí. Jesús los echó, se enojó y los botó a todos. Ahí el Señor nos estaba dando una enseñanza, que nosotros tenemos que ser muy rigurosos, muy severos para guardar el templo. Porque ahí habita el Señor. ¿Y dónde está el templo hoy en día, hermano? ¿Dónde está el templo hoy día, hermana? El templo no es ese lugar físico que había antes, en la época de Jesús. El templo del Espíritu Santo somos nosotros, usted y yo, son nuestros corazones. Ese es el templo.
Entonces el Señor quiere que nosotros seamos muy rigurosos, muy severos en cuidar que ninguna contaminación entre en el templo. Así debería ser usted como Jesús lo hizo, muy cuidadoso en que no permita ningún pecado, ni de pensamiento, ni de obra, ni de emociones. No lo permita, no lo consienta usted. Por eso muchos creyentes han perdido esta posición que tenían y han contristado al Espíritu Santo por permitir cosas negativas, basura del enemigo, mentiras, entren en su corazón. Usted ha estado permitiendo que su templo sea contaminado. No lo vigiló. Tiene que ser vigilante, tiene que estar velando y orando para que el enemigo no contamine ese templo que es usted, su corazón. El Espíritu Santo no puede habitar en un corazón así que está contaminado. No vuelva al chisme, no vuelva a tomar el timón de su vida, no vuelva a hacer las cosas a su manera, no vuelva a los placeres de la carne, a disfrutar, a hacer lo que le parece a usted. No vuelva al resentimiento, a ofenderse. Son prácticas del pasado, de la carne, de su yo. Son pecados todos estos. No vuelva a mirar la paja en el ojo ajeno. No vuelva a esas prácticas. Decida usted, no. Ya no. Decida usted. Usted ha estado permitiendo que su templo sea contaminado. Usted ha estado empujando al Espíritu Santo para que se vaya. Cuando usted lo necesita, cuando ese es el plan de Dios para salvarlo a usted, para que usted pueda vivir una vida bendecida. No vuelva a practicar las cosas del pasado, si la misma Escritura lo dice. No siga con su forma de pensar del pasado, forma de pensar. Mucho, ya usted dirá, eso también es pecado. Es que trae formas de pensar del pasado, formas de pensar del mundo también. Porque en el mundo hay muchas cosas que consideran buenas. En el mundo hay muchas cosas que consideran malas, pero lo más probable es que eso traído a la palabra de Dios sea al revés, que lo que el mundo considera bueno no es bueno, y lo que el mundo considera malo, pues resulta que para Dios es bueno. Entonces no traiga eso al presente, porque el Señor quiere hacer cosas nuevas en usted. Renuncia a todo eso, simplemente presénteselo al Señor y diga, Señor, entonces ¿qué hago con todo esto? Eso haga, no siga haciendo las cosas de antes, simplemente ríndalas al Señor y dígale, aquí está en tus manos, pongo esto, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Con su forma de vida del mundo, con su forma de pensar del mundo o del pasado, con sus tradiciones familiares, cosas que usted viene arrastrando de la tradición familiar de antes, que hace las cosas así, porque siempre las han hecho. Pues ya no, eso también forma parte del pasado, a lo cual usted tiene que renunciar para que pueda entrar en lo nuevo. Repito, no va a poder usted entrar en lo nuevo hasta que no renuncie a todo, no se guarde en una parte, porque no funciona así. El Señor no puede poner el vino nuevo en un odre viejo, no lo puede poner, pues está en su palabra. No busque agradar a los demás, ya no busque agradar a los demás, busque agradar a Dios. No se amolde al mundo, a las prácticas del mundo, no. Déjese guiar por el Señor, por la palabra de Dios, por sus pastores. No traiga parte del mundo a la iglesia, es decir, algo del mundo lo quiere adecuar, ajustar, y también lo hace en la iglesia un poco que lleva las dos cosas. No se puede, no traiga nada del pasado, nada del mundo, nada de su vida pasada. Amén, porque si lo hacemos estamos lamentablemente contristando al Espíritu Santo. No puede obrar Él ahí, no puede. Entonces esta es su responsabilidad de usted, es su parte. Dios ya hizo su parte. ¿Cuál ha sido la parte del Señor? Ya dio su plan, ya envió al Espíritu Santo y ya esto está dispuesto para usted. Jesús quiere habitar en su corazón. Jesús está llamando a la puerta de su corazón para que usted le abra y Él entre. Usted tiene que hacer su parte rindiéndose. Eso hemos hablado hoy día. ¿En qué consiste nuestra parte principal? Renunciar, rendir. Es renunciar, rendir a todo, a todo. Mire, yo le he citado a unos cuantos, así. Simplemente usted no se resista. Si usted se ha resistido a una de estas, lamentablemente ya está dejando, se da cuenta cómo uno allí se resiste. Ay, pero esto, ¿por qué lo tengo que dejar? Ya cometí un error ahí. Pídale perdón al Señor y simplemente tiene que entregar todo. Eso fue lo que yo hice y eso fue todo lo que... Usted ahora ve ministros ahí en púlpitos con mucha gente, estadios llenos tal vez. Esos ministros que están ahí también hicieron esto, hermano, alguna vez. Dejaron todo por el Señor. Todos han tenido que hacer esto porque nadie se salva. Este es el único camino. Porque la única manera de que el Espíritu Santo entre ahí y haga lo que tiene que hacer es cuando le damos carta libre a Él. Carta libre. Porque nosotros venimos de vivir una vida amoldada al mundo que le pertenece al diablo. El diablo es el príncipe de este mundo.
Y nosotros damos muchas cosas como buenas de ahí, de nuestra vida pasada, pero no lo son. A la luz de las Escrituras no lo son. Entonces, lamentablemente, cometemos el error de si queremos seguir defendiendo algo de eso, cometemos un error inmenso. Porque estamos nuevamente empujando al Espíritu Santo afuera, lo estamos echando afuera. Fíjese, toda nuestra vida comienza cuando usted decide renunciar a todo lo que sea, con tal de hacer la voluntad del Señor. Eso yo resumiría en esa frase, que su vida, hermano, comienza, su vida, hermana, comienza cuando usted decide renunciar a todo lo que sea necesario para seguir al Señor, para hacer la voluntad del Señor. ¿Está dispuesto usted a hacer eso, a tomar esa decisión de renunciar a todo lo que sea, Señor? Todo lo que tú me pidas, yo lo haré, yo lo dejaré con tal de seguirte a ti. Pues así debería usted decirle al Señor y comience a hacerlo. No es cuestión de la boca para afuera, comience a hacerlo. No que sea fácil. Comience a hacerlo y el Señor va a estar con usted, le va a ayudar y el Señor le está mirando, el Señor le va a mirar. Así comienza el camino de victoria de un creyente, cuando decide renunciar, decide rendirse, uno, a otro, y a esto otro, sin parar. Y finalmente, ¿en qué va a terminar? Renunciando a todo, entregando su corazón al Señor. Ahí comienza usted su nueva vida. Gloria a Dios, así es, hermano, hermana. Pide la ayuda al Señor, pero esto es lo que tiene que hacer y en esto debería estar enfocado todos los días, porque esto es la primera parte. Esto es la primera parte, para que usted nazca de nuevo y comience su camino. Si no hace esto, usted está dando vueltas simplemente y no comienza el camino. Quiero citar un solo ejemplo, tenía varios para citar, pero quiero citar un ejemplo. De un creyente que tiene cargas, asuntos que no encuentra solución, ¿verdad? Problemas de salud, tal vez deudas, problemas económicos, en general problemas en su vida diaria que no encuentra solución. Este creyente ya había decidido entregar su corazón al Señor, pero resulta que tiene estos problemas. Entonces se agobia por las cargas, ¿verdad? ¿Quién no, verdad? Se agobia por las cargas y está presionado emocionalmente, presionado por tal vez los acreedores, ¿no? Que le llaman, que pague las deudas, presionado de diferentes sectores. Usualmente, ¿qué pasa? Este creyente puede caer en desesperación, desesperarse y comenzar a buscar soluciones a su manera, con sus habilidades, con sus contactos, sus fuerzas, sus recursos. Lamentablemente, esto es muy común y es muy normal en el mundo que sea así, pero no en los caminos del Señor. Porque el Señor lo que quiere es que ya no volvamos a hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas. Y este creyente, producto de la desesperación, podía volver a caer en hacer las cosas así, en buscar resolver las cosas con sus fuerzas, con sus amistades, sus contactos, con su forma de hacerlo de antes. Y se justificaría, ¿verdad? Se justificaría porque dice que tengo que resolver esto. Pues eso no es así, no es que tiene que resolverlo usted. Ahora usted, si es que usted ha rendido su corazón al Señor, porque entonces yo estoy hablando para los creyentes que han rendido su corazón al Señor, porque antes no lo va a poder hacer simplemente. Pero aquella persona que tomó esa decisión de que hemos dicho, que se tienen que tomar para estar acá, esa persona que decidió rendir su voluntad al Señor, decidió rendir su corazón al Señor, ya no debe volver a caer en esto. Porque ya el Señor comienza a obrar en usted. Ya entró el Señor. Y Él es el que le va a sacar a usted ese problema. Usted simplemente tiene que buscarlo al Señor todos los días y le dice, Señor, ¿qué hago? Dirígeme, guíame, tengo este problema. Y usted se lo presenta al Señor. Y Él es su Padre Celestial. Y Él es el que todo lo puede. Usted no lo puede todo. Él sí. Y entonces Él quiere que usted sea como ese niño que se sujeta de su mano. Y se deja guiar por Él. Él sí puede resolver todo. Así el Señor quiere hacerse cargo de usted y de todo lo que le agobie y de todas sus preocupaciones. Dice la Escritura que ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? Solamente presenta tus oraciones al Señor y confía en Él y dale gracias. Filipenses 4:6. Se da cuenta entonces en Cristo, cuando Cristo está en su corazón, cuando viene el Espíritu Santo a su corazón, ya usted no vuelva a hacer las cosas de antes, no las vuelva a hacer a su manera. Siga rindiendo su voluntad, siga permaneciendo rendido, porque situaciones como esas va a tener. Va a ser tentado por el diablo a desesperarse, lo va a presionar, le va a poner pensamientos, va a hacer que la gente le llame, le presione para que usted se desespere y otra vez tome el timón de su vida.
no caiga en esta trampa. Si usted ya decidió rendir su vida al Señor, decidió entregar su corazón al Señor, tiene que permanecer en esa posición, orando, confiando, allí clamando al Señor, pero no volviendo a tomar las riendas de su vida, no cayendo en la desesperación, confiando en el Señor. ¿Qué dice Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz. Ahí está, hasta ahí me debería quedar. Tú guardarás en completa paz, dice la Escritura refiriéndose al Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces allí nosotros nos tenemos que agarrar de las Escrituras, porque el Señor nos ha prometido que Él no nos va a desamparar y que Él nos va a sacar de esa situación. Y que tenemos que confiar en Él y descansar en Él, que Él lo hará. Así usted permanece. De esto se trata este mensaje. Tenemos que permanecer nosotros en el Señor. Y la victoria Él la va a dar de todas maneras, porque Él no va a fallar a su palabra. Somos nosotros los que somos presionados, tentados, y si no estamos bien agarrados del Señor, si no estamos yendo todos los días a buscarlo en oración, si no estamos siendo vigilantes, lamentablemente caemos. Caemos ante esta presión tan grande, comandada por Satanás, ¿verdad? Una presión enorme para hacernos caer. Caemos. Tenemos que estar siendo vigilantes, velando y orando, buscando al Señor para que nos ayude, buscando la guía de sus pastores. Como le digo, estas son presiones fuertes. Lo más difícil en el camino de un creyente es permanecer en esa posición de rendición. Pero ahí está el Señor para ayudarnos, ahí Él nos provee gracia. También está el otro ejemplo, bueno, vamos a citar un ejemplo más, que son las prácticas de la carne, ¿verdad? Las prácticas de la carne. Si un creyente ya tomó la decisión de rendir su corazón al Señor, no puede volver a seguir haciendo lo que quiere, a seguir haciendo lo que le agrada, lo que le parece, porque no se va a dar cuenta, pero está volviendo a hacer su voluntad. No se da cuenta, porque lo justifica de alguna manera, por haber razones, que mira, es que tengo que hacer esto por esto, tengo que hacer esto por lo demás, pero ya está volviendo a hacer su voluntad personal, porque eso no es la voluntad de Dios. Entonces ese creyente está cayendo y está volviendo a hacer su voluntad sin darse cuenta. Sin darse cuenta está pecando, está practicando un pecado, porque no es que se esté arrepintiendo, no es que esté confesando ese pecado, lo está practicando con normalidad porque lo justifica de alguna manera, porque no se está dando cuenta. Está cayendo en una trampa. Entonces así vuelve a la práctica del pasado, lamentablemente, se aparta del Señor, se aparta de esta posición de victoria. Fíjese lo que dijo Jesús. Jesús nos enseña cómo debemos nosotros vivir. Jesús siempre hacía la voluntad de su Padre, fíjese. Jesús siempre hacía la voluntad de su Padre. Eso nos dice en Juan 8:29. Jesús hablando dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Se da cuenta? Ahí está, muy sencillo. Jesús hacía siempre lo que le agradaba al Señor, siempre. Jesús siempre hace la voluntad del Padre, siempre. Entonces el Padre siempre está con él. Y así debemos nosotros de vivir, así nosotros debemos de vivir siempre haciendo la voluntad del Señor, siempre. Luchando por no hacer la nuestra, peleando por no hacer la nuestra. Y ahí está nuestra oración y nuestro ruego todos los días, nuestra búsqueda del Señor para que nos ayude a que nuestro yo no vuelva a vivir, a que la carne no vuelva a salir. No, ya usted renunció a todas ellas. Nuestra lucha tiene que ser por no volver a ellas, por no darle vida, si ya usted ha renunciado a ellas. Amén. Luche por permanecer en esa posición, estando vigilantes, velando, orando, resistiendo a las tentaciones, resistiendo a las presiones. Amén. Y el Señor está con usted y Él le va a dar la victoria. Finalmente quiero terminar este mensaje y esta serie es tan poderosa la victoria está aquí, pero aquí, como hemos visto, también está el enemigo para impedir esto. Hay mucha lucha, mucha presión para que usted no pueda avanzar aquí, no pueda permanecer en el camino. Aquí está la gran victoria del creyente y aquí tenemos que luchar por permanecernos. Tenemos que estar unidos entre varios. Usted tiene que estar pegado a sus pastores, no deje que el enemigo le robe esta posición de victoria. En Colosenses 1:27 hemos dicho, que está el versículo central que hemos estado hablando, que es que Cristo en nosotros es el misterio que Dios nos dejó para estos tiempos. Cristo en nosotros es esperanza de entrar en la gloria. Amén, esperanza de entrar en la gloria.
esperanza de terminar con el rechazo en nuestra vida, esperanza de terminar con ese resentimiento que aún guarda en mi corazón, esperanza de que los vacíos que tengo ya no estén, el Señor los llene, esperanza de que el temor que me embarga ya no esté, que el Señor lo eche fuera. Esa es mi esperanza, Señor. Nuestra esperanza comienza cuando Cristo está en nosotros. Ahí está nuestra esperanza de poder entrar en la gloria de Dios, esperanza de vencer todo pecado, de alcanzar nuestras promesas. Amén. Todo está ahí, cuando Cristo está en nosotros. En Él está nuestra esperanza de que todo esto cambie. Amén. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hermano, nuestra parte, y Él ya prometió hacer la suya. De modo que si Cristo está en nosotros, nuevas criaturas somos. Dice 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Subrayo, todas. No parte de ellas, no muchas de ellas, todas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El Señor quiere hacer de usted una persona totalmente nueva. No se guarde nada del pasado. Esa es nuestra parte que tenemos que hacer. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Palabra poderosa, grande. Aquí está nuestra gran victoria. Señor, la gran victoria del creyente está aquí, en estar en esto. Señor, yo te ruego, Señor, que abre la visión, abre los ojos espirituales de las personas que escuchen este mensaje para que puedan recibir esta verdad y para que la puedan llevar a cabo en sus vidas, Señor. Para que la puedan ejecutar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Nuestra victoria está cuando Cristo entra en nosotros. Esperanza de alcanzar, de entrar en la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Acompáñame en esta oración. Usted que reconoce que ha cometido faltas, que reconoce que ha cometido errores, en base a lo que he escuchado el día de hoy, abra su corazón el día de hoy. Vamos a acercarnos al Señor. Señor, yo reconozco, Señor, que he cometido errores. Señor, reconozco que he mirado atrás. Reconozco, Señor, que no he soltado parte de mi pasado. Yo te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Yo decido ahora, Señor, rendir, Señor, mi corazón a ti, rendir mi voluntad a ti, Padre Santo. Muéstrame, Señor, qué áreas me falta rendir y yo lo haré, Señor. Ahora mismo yo tomo la decisión total de rendir todo. Yo te quiero seguir, Señor. Yo no quiero apartarme de tu camino. Yo quiero entrar en eso que tú tienes para mí. Yo quiero vivir la vida que tú tienes para mí. Yo quiero recibir la vida eterna que tienes para mí. Yo quiero, Señor, que llene los vacíos que tengo en mi alma en este momento. Esos vacíos de dolor, de rechazo, de abandono, de sufrimiento. Esas heridas del pasado. Señor, necesito que tú me llenes, que tú llenes todo vacío. Te ruego, Señor. Eso quiero yo. Y yo estoy dispuesto, Señor, a hacer mi parte. Dígale, yo estoy dispuesto a hacer mi parte. Me rindo, Señor. Rindo mi voluntad. Y decido renunciar al pasado, Señor, a todo lo que tú quieras que renuncie, yo renunciaré, Señor. Muéstrame, Señor, uno a uno, lo que no lo tenga claro, hazme saber y yo lo haré. Esta es la decisión que estoy tomando ahora, Señor, en el nombre de Jesús, porque yo no me quiero apartar de ti. Y quiero esas bendiciones para mi familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea, grande, grande y poderoso. Grandes son estas cosas, hermano, hermana, que Dios le presenta a usted. El Señor quiere darle a usted una nueva vida. El Señor quiere darle a usted un cambio total. Porque Él ha venido a presentar el reino de Dios y su justicia. Una vida diferente. No una vida llena de dolor del pasado. No, una vida en gozo. Una vida en paz. Una vida con su amor. Gracias, Señor. Gracias. Así, ese dolor que está sintiendo usted, ese sufrimiento, eso ya no más. De manera que donde había llanto, haya gozo. Donde había llanto, haya baile ahora. Eso dice la Escritura. El Señor ha venido a darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Allí comienza nuestra vida, cuando Jesús entra en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de usted. Amén. Ahora está en nuestra parte hacerlo. Ahí está, Señor. Háblales a estas personas. Muéstrale, Señor, qué tienen que rendir, a qué tienen que renunciar. En el nombre de Jesús te lo pido. Aquí están sus pastores para guiarlos. Aquí estamos, Señor, para que puedan caminar, iniciar ese camino de victoria, Señor, del cual no nos debemos de salir y debemos permanecer en él. Amén y amén. Gracias, Señor. Hasta aquí este mensaje. Dios le bendiga y le siga iluminando para que usted entre en este camino de gozo y victoria y de amor de Dios. Nos vemos en el siguiente mensaje, en la siguiente serie. Dios les bendiga.